Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este viernes, que es 10 de abril del año 2020. Estamos saludando en régimen domiciliario a Alejandro Abal. Buen día. Buen día, Emiliano. Buen día también a Fernando y a Juan, que supongo que está, aunque no lo veo. A Gonzalo no, porque ya llevamos como media hora de tertulia entre los dos, porque somos madrugadores. Eso está divertido, porque la charla que ustedes están acostumbrados a tener allá en la sala de espera al lado del estudio en Plaza Independencia, la pueden tener acá. ¿Van por videoconferencia también? Sí, claro, fue lo que hicimos. Quería agregar un comentario muy breve a lo de Gonzalo sobre el tiempo. ¿Sí? Y es que los Viernes Santos siempre llueve, y efectivamente, por lo menos acá en casa, muy temprano garuó un poquito, ahora hay sol. Sí, hubo una garúa, incluso hubo arco iris en algunas zonas de Montevideo. Hay oyentes que nos han mandado las fotos. Bueno, seguimos con los saludos. Fernando Butazzoni, buen día. Hola, buen día a todos. Juan Grompone, ¿estás ahí porque no te veíamos? Sí, buen día. Bueno, y por último, Gonzalo Pérez Castillo, buen día, ¿todo bien? Muy buen día a todos, un gusto verlos, además de Alejandro, ver a los demás también. Bueno. Alejandro me despertó hoy, es muy madrugador, se ve que es hombre de campo. No, es hombre de Victrolas y de radios antiguas. Dentro de un rato vamos a hablar de eso. Vayan a nuestra cuenta de Instagram y miren la vitrola de Alejandro y luego hablamos. Bueno, vamos al primer tema. Pasamos al primer tema del menú. Orden del día, punto número 1. El presidente Luis Lacalle Pou sostuvo esta semana que el gobierno no va a gravar al capital para obtener recursos en medio de la emergencia sanitaria por la epidemia de COVID-19. En una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva, una periodista del semanario Brecha le preguntó al presidente si el Poder Ejecutivo tenía sobre la mesa hacer del impuesto al patrimonio un impuesto progresivo, quitar exoneraciones a ese tributo o eliminar exenciones impositivas a las grandes empresas. Al responder, Lacalle Pou admitió que había manejado la idea de gravar al capital conversando con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, y la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, pero finalmente descartaron esa posibilidad. Hoy gravar el capital, desde mi punto de vista, es amputar la posibilidad de los que van a hacer fuerza en la salida de la crisis. Por eso no lo vamos a hacer. Lacalle Pou luego utilizó una metáfora deportiva para explicar cómo serán los apoyos que piensa dar el gobierno para salir de la crisis. Dijo que si esto fuera una competencia de ciclismo, al malla oro, al que va en la punta, el gobierno pensaría en estimularlo para que pedaleara más rápido. Es el que va a hacer la inversión, va a dar trabajo. Hay que sacarle el lastre al que va a pedalear, al que va a traccionar la economía, agregó. Por otra parte, dijo que el Estado debe preocuparse de los rezagados, que son los más vulnerables y han quedado más rezagados en esta crisis. Lamentablemente ya venían con una situación de vulnerabilidad, siguió diciendo. Por supuesto que estos comentarios abrieron polémica. Por ejemplo, el secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Sibila, escribió en su cuenta de Twitter: la fuerza al día después se la vamos a tener que hacer todos. En primer lugar, las y los trabajadores, es decir, la inmensa mayoría, que además es la que sufre más la crisis y la que siempre produce la riqueza. Los más ricos no son la víctima hoy, ni serán los héroes mañana, agregó Civil. ¿Quién quiere empezar con este tema? ¿Quién levanta la mano? Juan, te escuchamos. Bueno, yo estoy de acuerdo con esta propuesta, es decir, no hay que gravar el capital ni ahora ni nunca. Y esto es un punto de vista conceptual, ¿no? Es decir, porque lo que no se debe gravar el capital, lo que se debe gravar son los beneficios de las empresas. Es decir, eso es esencial en toda economía. Y es muy claro porque, mirado desde un punto de vista de la izquierda, ¿qué es lo que hay que gravar con los impuestos? Lo que hay que gravar no es la riqueza, sino la plusvalía no pagada a los trabajadores. Es decir, lo que se busca con este impuesto es repartir la plusvalía. Lo que se busca con el impuesto que grava a los beneficios de las empresas es repartir la plusvalía. En cambio, repartir el capital es una cosa que no está considerada en ningún caso. Es decir, ni siquiera en el manifiesto comunista se reparte el capital. Es decir, en todo caso el capital se confisca, pasa a ser en manos del Estado, pero no se reparte.
Es decir, es un disparate repartir el capital porque en definitiva significa destruir la economía. De modo que esto es así en general, ¿no? De modo que estoy de acuerdo con esto. No se debe gravar el capital, sino los beneficios. Bueno, Juan empezó pateando el tablero, seguramente desconcertó a más de uno de los oyentes. ¿Quién sigue? Gonzalo. Alejandro, creo que ibas tú también con este tema, ¿no? Bueno, supongo que todos íbamos a hablar, ¿no? Yo agradezco lo que dijo Juan, pienso algo parecido y pensaba decir algo parecido, quizás con menos autoridad que Juan para decirlo, porque bueno, Juan tiene una posición político-filosófica muy marcada y lo que él diga hay que prestarle especialmente atención. Pero es verdad, no estoy de acuerdo con que se grave el capital. Por otra parte, debo recordar que el mismo Frente Amplio, desde 2008 creo que fue hasta ahora, no solo no grabó más el capital, sino que lo grabó menos. Y que ni siquiera para bajar la enorme deuda pública que ha quedado, ni tampoco para bajar el déficit fiscal del 5% que teníamos antes de esta crisis. No lo hizo, e incluso Tabaré, si no recuerdo mal, en algún momento dijo algo muy parecido a lo que dijo el otro día el presidente Lacalle, para explicar por qué no debía gravarse el capital. Esto no quita que igual debería prestarse atención en algún momento a los beneficios del capital, que en definitiva sería algo así como, quizás, lo que pasa es que lo de transitorio nunca existe, no por el lado del patrimonio o del impuesto a las herencias, pero sí por el lado quizás del impuesto del IRAE, a las empresas, buscar aumentarlo transitoriamente en algún momento. Seguimos ahora con Fernando. Bueno, sí, yo básicamente estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho Alejandro y Juan, pero me quiero detener en un elemento que es, por decirlo de alguna manera, la generación de estas conversaciones y de estos planteos y de estas ideas, ¿no? Porque pasa algo parecido con lo que pasó con el famoso video del Hospital Español, ¿no? Al final nadie sabe bien dónde se hizo, cómo se hizo, qué tan espontáneo fue. Es muy lindo, sí, es precioso, pero si vamos digamos, a analizar detalladamente, tenemos que entrar a investigar, a estudiar y a poner claramente en cuestión cada uno de los elementos que conforman esa situación. En este caso pasa lo mismo. Una periodista, muy respetable por supuesto, le hace una pregunta de 2 renglones, de 30 segundos, y el presidente responde con una respuesta de 30 segundos también. Y a partir de ahí se genera toda digamos, una masa de opinión, de reflexión, que yo le llamo básicamente es ruido. Lo que hay básicamente en torno al tema es ruido, porque ni siquiera creo que está muy bien definido, y Juan creo que estará de acuerdo conmigo, en a qué le llaman capital los que quieren grabar el capital. Entonces, me parece que acá hay un elemento que a mí me importa más. Primero, estoy de acuerdo en que grabar el capital no sirve absolutamente para nada. Es extremadamente complejo y creo que va a tener muchos más dificultades y problemas si se hace, si se hiciera, que ventajas. Segundo, el presidente Lacalle tiene una posición política y filosófica muy clara y con esa posición política y filosófica fue elegido presidente de la República hace 3 meses y poco y asumió como tal hace 1 mes y poco. Es decir, parece por lo menos ingenuo o cándido suponer que a partir de eso, de una situación de esta, el presidente cambie 180 grados su orientación con respecto a las fórmulas económicas para manejar el país. Pero lo que yo sí creo que es importante subrayar es que tenemos que parar con el ruido, tenemos que parar con esa especie de murmullo general en el cual uno propone que a la soja le haga tal cosa, otro que las carreteras tendrían que tener tal condición, otro que hay que bloquear departamentos, otro que... Es decir, no sé, si había 3 millones de directores técnicos, ahora corremos el riesgo de tener 3 millones de presidentes de la República. Yo creo que este elemento
Eso que estás diciendo, Fernando, supongo que en sí mismo es polémico, ¿no? Te van a contestar, ya me imagino, los mensajes de los oyentes, pero ¿por qué? No se puede discutir. Estamos todos metidos en este barco, estamos pasando por un experimento inédito, complicado, que nos ha cambiado las vidas. No podemos discutir, te van a decir. No, justamente, yo creo que estamos en una situación, no es un experimento complicado, es un mundo en crisis. Es decir, yo sigo insistiendo en que el 90% de la humanidad, de las personas, incluso de los pensadores, yo he leído muchas reflexiones, muchos escritos de filósofos, sobre todo europeos, de analistas norteamericanos, antropólogos, me parece que no terminan de entender la profundidad del cambio que genera o que va a generar esto. Cuando se dice vamos a volver cuando volvamos a la normalidad, me parece que están viendo un horizonte que no tiene mucho que ver con lo que va a pasar en realidad. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer en estas circunstancias es decir, vamos a hablar con criterio de lo que cada uno sabe. Y vamos a opinar en público de aquellas cosas que más o menos son razonablemente de debate público. Me parece que discutir en este momento, con la situación económica, social y sanitaria que tiene el Uruguay, si se debe o no gravar el capital, por lo menos, no lo digo por lo que estamos conversando nosotros, lo digo sobre todo por los actores políticos, ¿no? Anoto al pasar que el planteo que venía en la pregunta era un poco más amplio, ¿no? No era solo gravar al capital, eventualmente eliminar exenciones impositivas a grandes empresas. Algo ya mencionó recién Alejandro en este sentido, pero seguimos, vamos a Gonzalo. Sí, yo veo que mis contertulios han tomado el tema más por el lado filosófico o ideológico. A mí me da la sensación que lo que está haciendo Lacalle Pou es y no solo él, sino todo el gabinete, porque me parece que hay una fuerte coordinación entre ellos y coherencia. Ellos están mirando esto desde un punto de vista muy práctico. Grabar el capital. ¿Cuál es el gran capital hoy día en el Uruguay? Tenemos la planta de celulosa, sin duda, son un gran capital, pero está en una zona franca. Ahí no la podés grabar a menos que cambies cosas muy fundamentales. Después está la agricultura, las grandes propiedades de tierra. Pero grabar eso es, bueno, antes de que empezara esto ya veníamos con que la agricultura estaba bastante castigada en el Uruguay y había movimientos tratando de hacer que la cosa fuera más rentable. Si vos grabás la agricultura, que es otra parte del gran capital, ahí pueden pasar dos cosas, o que los que producen para el consumo interno transfieren los impuestos que vos le pongas a precios y nos lo comemos. Los que exportan, los que no pueden cambiar los precios, posiblemente dejen de invertir y dejen de producir. Con lo cual tenés un efecto justamente contrario al que tendrías que tener. Ni hablar de la construcción, si le cambiás la ecuación a la persona que va a invertir en la construcción, lo que vas a hacer es desalentar la inversión y ahí desalentás el empleo de millones de personas, miles de personas. Y ni hablemos de los servicios. Gran capital en los servicios, ¿qué puede ser? Los dueños de los grandes hoteles, de los grandes restaurantes, están muertos. No, están absolutamente en la lona. Entonces, a mí me parece que la frase es linda, hay que grabar al que tiene más. Y pues estamos todos de acuerdo con eso. Yo creo que el gobierno lo que está tratando de hacer es decir, bueno, primero, grabamos a los funcionarios que son públicos, empezando por los propios políticos, que tienen un ingreso más de tanto, los grabamos de un 5 a un 20%. Yo creo que es una medida justa y aparte que consigue un resultado inmediato. Y cuando vas a entrar en el sector privado en este momento, sobre todo por lo que decía Fernando, que es un momento de una enorme incertidumbre, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar, ni qué es lo que va a quedar cuando salgamos de esto. A mí me parece que es una medida muy práctica lo que ha tomado. No me pareció tan feliz la metáfora de los ciclistas, porque da la sensación de que son algunos los que están pedaleando fuerte o que los demás no pedalean. Acá yo creo que vamos a tener que pedalear todos. Y capaz eso no fue muy feliz, pero debo decir que
en general, me parece que el presidente y su equipo están sorprendiendo con la claridad, la firmeza, la transparencia con la que vienen conduciendo un proceso que realmente es inédito, ¿no? ¿Volvemos a Juan? Bien, no tengo mucho más que decir porque creo que el planteo es conceptual. No, pero como yo acotaba hace un rato, había otra posibilidad, y me gustaría sobre esa tener tu punto de vista. La periodista también hablaba de eliminar exenciones impositivas a grandes empresas. Bueno, las exenciones impositivas en general tienen que ver con los beneficios. Eso sí puede ser retocado, ¿verdad? Es decir, en general la exención impositiva es que disminuyo los impuestos, disminuyo los aportes que en general son sobre las ganancias. Es decir, las ganancias a las empresas, la renta de las empresas. Entonces, en ese caso sí es posible que se pueda modificar. Es decir, ahí porque se está actuando sobre lo que es imponible. Es decir, pero lo que yo decía es que lo que no se puede retocar es, si tomamos el ejemplo de Gonzalo, el propietario de un hotel, ¿qué quiere decir? Que se le va a confiscar un piso del hotel. Es decir, ¿qué es cortarle el capital? ¿No? Es decir, hacerle pagar por algo que no existe, es decir, porque lo que existe es el edificio, ese es el capital, ¿no? ¿Qué se le va a hacer a una fábrica? Sacarle máquinas. Es decir, no tiene sentido. Es decir, lo que tiene sentido es el dinero vivo, el dinero que circula, es decir, el beneficio. Bueno, yo hacía esta anotación que le había planteado unos minutos antes, porque me impresiona cómo tenemos una postura muy alineada de los 4 integrantes de la mesa y estaba tratando de que hubiera un poco más de debate. A ver, volvemos a Alejandro. ¿O a Fernando? Hola. No, es que con lo de sacar el micrófono se me complica cada vez que quiero entrar. Sí, a todos nos ha pasado eso. En realidad, bueno, no sé, yo pienso que lo que dijo Juan es bastante claro. ¿Cómo podríamos hacer en el caso del hotel del cual hablaba Gonzalo? Podríamos grabar las rentas que tiene el hotel, aumentar el gravamen sobre las rentas del hotel, pero es que el hotel no tiene rentas. Y además, si le anunciamos que le vamos a poner mayores rentas, menos ganas va a tener de seguir trabajando en el momento que haya que reactivar. Es una cosa muy, muy complicada. De todas maneras, hay que recordar que la ministra de Economía y también el presidente Lacalle dijeron que no, en última instancia, no renunciaban a ninguna medida que pudiera llegar a tomarse en el futuro. Entre lo cual, debo suponer que se incluyen también esto de grabar, bueno, no directamente el capital por todo lo que hemos dicho hasta ahora, pero por lo menos grabar un poco más las rentas que pudieran haber cuando las haya. Hay oyentes que van por el lado de, bueno, pero y si dejamos a un costado las empresas y hablamos de los individuos, si hablamos del impuesto al patrimonio de determinado sector de la sociedad, digo, porque siguen pinchando a ver si la discusión aparece. Fernando. Bueno, primero una aclaración deportiva, digamos. La metáfora referida a los ciclistas, lo único que muestra es una profunda ignorancia del presidente con respecto a las competiciones ciclísticas. Porque en general, claro, porque en general el Maya Oro, es decir, que va primero en la competencia, va metido en el medio del pelotón, trata de hacer el menor desgaste posible. El que va en la punta es el que está pugnando mejorar su tiempo y por llegar primero. Pero el Maya Oro suele ser, después que consigue esa posición de privilegio, suele ser muy protegido, sobre todo por sus propios compañeros de equipo, pero también por el conjunto de los ciclistas, ¿no? Entonces, no es el que más pedalea. Pero esto es un detalle casi gracioso de la metáfora presidencial. Yo lo que creo es que acá políticas impositivas hay muchas. Y el gobierno seguramente va a asumir distintas impositivas. Lo que yo digo es que un gobierno que acaba de asumir con determinado sesgo político e ideológico muy claro y muy explicitado, va a asumir determinadas políticas impositivas en la medida en que pueda hacerlo. Se ha encontrado con un desbarajuste monumental a nivel planetario
y está como gato entre la leña tratando de resolver los problemas cotidianos, el día a día, como dice el propio Lacalle. Me parece, insisto, que estas discusiones acerca de si, bueno, vamos a salir a buscar aquellos individuos que tienen más de determinada cantidad de dinero en el banco, para poder sacarle un poco para meter en la chanchita de la lucha contra el coronavirus. Me parece que eso es de un nivel de artesanía mental, digamos, por decirlo así, imposible de bancar. Digo, acá hay que pensar estrategias a largo plazo, soluciones a largo plazo y yo diría más, acuerdos y concertaciones a largo plazo. Entonces, lo que no me parece razonable es crispar determinados sectores de la sociedad a partir de planteos que además son totalmente irrealizables. Acoto para seguir agregando elementos a esta discusión, que parece claro que desde el gobierno se está apostando en todo caso a la contribución voluntaria de ese tipo de empresas y de las personas con mayores recursos, ¿no? Lo digo porque estamos viendo, está ocurriendo que se organizan campañas de donaciones provenientes justamente de esos ámbitos, ¿no? Hemos observado esta semana, por ejemplo, ya la entrega de una serie de ambulancias equipadas y otras donaciones destinadas al sistema de salud que han provenido de un grupo de firmas convocadas por el sistema de empresas B, que las ha coordinado, etcétera, y que ya han realizado contribuciones y piensan seguir haciendo otras. Hemos visto también lo que se está organizando en el agro, en los distintos sectores del agro, que espontáneamente han visto surgir una cantidad de iniciativas. Ya hay varias que están en curso, cada una por su lado, pero por otra se está negociando, incluso con el gobierno, una fórmula por la cual se terminaría aportando al fondo coronavirus del orden de $100 millones por lo menos, ¿no? O sea que está dándose esa contribución, lo que pasa que no de manera obligada, ¿no? No de manera forzada por un decreto, por una ley. ¿Me entienden lo que digo? Sí, sí. Se podrá discutir si esos sectores pueden aportar más o no, pero está dándose ese aporte de manera voluntaria. Sí, ¿Quién sigue, Gonzalo? Sí. Yo creo que en esto que yo iba a ir por el lado en que vos acabas de mencionar ahora, a mí me parece que el gobierno lo que tiene que hacer ahora es tratar de ver cómo hace para reactivar de alguna forma la economía, tomando medidas que fundamentalmente no sean perjudiciales. Ahora, Fernando decía, bueno, hacer otras cosas es artesanal, creo que dijo. Pero lo que vos nombraste, estas contribuciones voluntarias que mucha gente está haciendo, yo creo que es un camino bastante inteligente de seguir. Es decir, bueno, nosotros a la persona privada que gana mucho, es difícil porque hay que hacer medidas generales, no puedes ir a lo individual. Pero lo que sí puedes hacer es invitarlo a que él, desde su conciencia, contribuya. Y yo no, creo que hay que tenerle fe a estas cosas, porque creo que estamos ante una situación en que la gente se da cuenta de que tenemos que colaborar todos para salir de esto. Entonces yo no le quitaría importancia a eso. Tampoco le quitaría importancia, por ejemplo, me parece que es una cosa que el gobierno podría hacer, y alguna gente lo está pensando, es organizar una especie de teletón para salir de esto, en que la gente contribuya, que las empresas y los individuos contribuyan para este fondo coronavirus. Otra cosa que me pareció muy interesante fue lo que se está haciendo con respecto al sector informal. Es decir, hay una enorme cantidad de gente que trabaja en el sector informal, es decir, que se crean su propio trabajo y hacen una enorme contribución a la sociedad por crearse su propio trabajo. Pero también es cierto que no contribuyen a aportar a las arcas del Estado con sus tributos. Si en este momento la sociedad se comporta en forma solidaria con estos 400.000, creo que son informales, yo creo que va a ser bueno después tener un coloquio con ellos y decir, bueno, nosotros en el momento en que ustedes lo necesitaron les hemos dado una mano. Ahora es bueno que ustedes también comprendan la necesidad de contribuir al bien social, al bien común. No digo con los impuestos, ¿por qué son informales esta gente? Porque la forma que hay hoy día de hacerles pagar tributo es tal que si tuvieran que pagar todos los tributos en blanco, tienen que dejar la actividad. Ahora, se puede
esto puede ser el inicio de un diálogo realista sobre qué es lo que estos 400.000 informales deben contribuir también a la sociedad, pero una cosa que sea, yo qué sé, un tributo, lo que quiera. Esto tiene que ser sujeto de una negociación, pero me parece muy bien que el gobierno no se haya olvidado de esta gente, porque son los que están sufriendo quizás más, pero al mismo tiempo sea solidario con ellos y que después, en el día de mañana, le diga, bueno, esta solidaridad tiene que ser compartida y ustedes algo tienen que aportar, aunque sea mínimo, pero algo tienen que aportar. ¿Quién falta? ¿Quién tiene algo para agregar en este tema? Levante la mano. No, Estoy atento. Fernando. El espíritu de Viernes Santo de Gonzalo, ¿no? Digamos, la buena disposición, la buena voluntad, etc. Yo creo que está bien las colaboraciones, las donaciones, las ollas populares, los gestos, los cantos en el hogar, todo eso está bárbaro. Pero me parece que cuando uno está tripulando la nave de un país, cuando uno está manejando un país, tiene que tener políticas sencillas, claras, y yo diría que en una situación de crisis, cuanto más sencillas y más claras, mejor. Por lo tanto, a mí me parece que puede haber una Teletón, o dos, o tres, puede haber grandes cooperaciones del lado de las grandes empresas, pero lo básico creo que es establecer políticas que se han establecido de parte del Estado que generen una situación lo menos traumática, lo menos dolorosa posible para la mayoría de la población. Que va a ser dolorosa para mucha gente, va a ser inevitable. Que no va a abarcar a todo el mundo es inevitable. Ahora, el tema es las grandes mayorías, ¿no? Eso es lo que yo creo. Juan levantaba la mano también. Sí, yo quiero pronunciarme en contra de la contribución voluntaria. Creo que esto se va a pagar de una única manera, es decir, por la contribución de todos. Y esto por la vía de dos caminos. Por la vía de dos caminos, impuestos directos o indirectos. Impuestos directos porque en definitiva van a ser a través de los impuestos que vamos a pagar el déficit que va a ocasionar todos estos aportes a la informalidad y a los mecanismos de salud. O si no, impuestos indirectos como directamente la inflación. Es decir, esto puede generar inflación y como consecuencia lo vamos a pagar todos. Es decir, creo que no hay camino. Es decir, el camino ese de la contribución voluntaria podrá contribuir un 5% del problema, pero el resto del problema se va a resolver por los mecanismos habituales de la economía, es decir, el impuesto real o el impuesto indirecto inflacionario. Y sí, ya que hablas de... A ver, Gonzalo, ¿qué decías? No, digo, quiero aclarar que yo no estoy diciendo que a través de la Teletón se va a solucionar el problema. Por supuesto, los mecanismos y el gobierno esto lo está actuando, me parece a mí, bastante bien, lo está manejando bastante bien. Es la creación de este fondo especial para tratar de paliar las dificultades que tienen los más necesitados. Y evidentemente con voluntarios solo no se va a hacer, pero no descarto que pueda ser una importante contribución y hay que fomentarla. Yo no la desprecio para nada. Ya que apareció mencionado el término Teletón, agrego para terminar una inquietud, a propósito del día después concretamente, ¿no? En la medida que esta situación de emergencia está exigiéndole tanto al Estado y a la sociedad uruguaya por la vía de tantas iniciativas solidarias que están surgiendo, mi pregunta es, después que pase esto, ¿qué ocurrirá con esas otras campañas de recolección de fondos que buscan donaciones todos los años para fundaciones que son muy importantes y que cumplen papeles sensibles y relevantes en la sociedad uruguaya? Pienso en Teletón, pero yo qué sé, la Fundación Pelufo Higgins y tantas otras, ¿no? ¿Qué ocurrirá con esas otras campañas de recolección? ¿No se encontrarán con una población exhausta, con una población sin recursos para contribuir? Me queda esa como una de las tantas inquietudes para lo que vendrá después que pase esto que estamos viviendo. Ya seguimos, hay otros temas para la agenda de esta tertulia hoy viernes.